comenzar a grabar. Partimos con una pregunta de Sadie, dice, ¿trigonometría entra en la prueba de transición? Sorprendentemente sí, al parecer sí hay un... un momento, lo voy a abrir, lo vamos a repasar al final de la hora. Pero en el ensayo del DEMRE, donde lo tengo, donde tengo mi resolución por aquí, hay una pregunta que parece que es de trigonometría, o que se puede resolver por medio de trigonometría, pero no haciendo cálculos explícitamente, sino que recordando algunas cosas. Puede que las repasemos acá o no. Es más bien trigonometría de segundo, no trigonometría de cuarto medio. Pero Sadit al menos tiene la ventaja de que estaba en el electivo de matemáticas el año pasado y ahí vimos también trigonometría. Así que ya, no en esta, creo que es la siguiente. Ya, pero como les dije, después lo vamos a revisar. Ahora vamos a enfocarnos en terminar nuestra tabla de equivalencia entre grados y radianes que estábamos revisando la clase pasada. Bien. Usando la equivalencia que dice que 180 grados sexagesimales es equivalente a pi radianes, se puede completar la siguiente tabla, convirtión de grados a radianes. Habíamos visto que con esto construimos una regla de 3, encontramos el valor de x multiplicando cruzado y nos da que 45 grados es pi cuartos. Y como dice acá, es completamente equivalente a multiplicar el valor de los grados sexagesimales que les dan por pi dividido en 180, lo que es válida solamente para pasar de grados a radianes. Bien. ¿Cómo se ve eso entonces? Entonces veámoslo con un ejemplo, como por ejemplo el menos 20. Veamos cómo funciona eso con otro valor. Por ejemplo, el segundo de la tabla, que es menos 20 grados sexagesimales. Entonces, para pasarlo a radianes, vamos a tener menos 20 por pi dividido en 180. Ahí va a salir un poquito más ordenado. Sí. Menos 20 por pi dividido en 180. Y aquí ustedes pueden simplificar. No voy a hacer todos los pasos de golpe. Vamos a poner aquí 20 pi dividido en 180. Lo que ustedes pueden ir simplificando paso a paso, o si tienen más habilidades matemáticas lo pueden hacer de un paraguaso sin problema. Aquí yo voy a simplificar primero por 10. Va a quedar 2pi dividido en 18, o equivalentemente pi novenos. Bien, confírmame entonces si es que efectivamente ustedes habían llegado a esta equivalencia, que menos 20 grados es equivalente a menos pi novenos radianes. Vamos a poner la conclusión acá abajo. Entonces, menos 20 grados es equivalente a menos pi novenos radianes. Que es el mismo valor al que ustedes deberían haber llegado si es que lo hacían con esta tabla de la regla de 3. Entonces, similar a esto, pero opuesto, es cuando ustedes vayan a pasar de radianes a grados. Al revés, cuando ustedes quieran pasar de radianes a grados, lo que pueden hacer es multiplicar el valor del ángulo en radianes por una fracción, nuevamente, pero así como la fracción para pasar de grados a radianes es 180 dividido en pi, no sorprendentemente, para ustedes, la fracción para pasar de radianes a grados va a ser 180 dividido en pi, o sea, al revés. Bien. Vamos a ver entonces esto con un ejemplo. Calculemos entonces a cuántos grados sexagesimales equivale algún valor de la tabla. Me fui muy arriba, perdón.
por ejemplo, pi dividido en 12. Equivalen pi dividido en 12 radianes. Entonces aquí vamos a tener pi dividido en 12 por 180 dividido en pi. Recuerden que como estamos pasando de radianes a grados, se multiplica por 180 dividido en pi. ¿Qué es lo que pueden hacer ustedes en este caso entonces? Perdón. Dado que tenemos un pi en el numerador y un pi en el denominador, se van a eliminar. Pero de todas maneras vamos a, al igual que antes, hacer esto paso por paso. Esta es una multiplicación de fracciones que se multiplica para el lado, 180 por pi y 12 por pi. Y los pi se van a eliminar, así que vamos a dejar 180 dividido en 12. Ambos números son pares, ambos números se pueden simplificar por 3, ambos números se pueden simplificar por 4, por el número que ustedes prefieran. Vamos a partir simplificándolos por 3. Esto va a ser igual a 60 dividido en 4. Y ambos números se pueden simplificar por 4. De hecho, se puede hacer la división directamente y el resultado es 15. Entonces, pi doceavos radianes es igual a 15 grados sexagesimales. Así entonces ustedes pueden hacer cualquier conversión entre grados entre radianes y grados sexagesimales que se les ocurra. Vamos a anotar esto de manera resumida en una tablita que vamos a rellenar ahora. Entonces vamos a poner acá, en resumen, y vamos a hacer la tabla acá, Begin Center, Begin Tabular. Y no le gustó algo que hice. Entonces aquí vamos a poner las dos operaciones que ustedes tienen que hacer. Grados a radianes, multiplicar por pi dividido en 180, y la otra opción que tenemos es radianes a grados, donde tenemos que multiplicar por el opuesto. O dividir por pi parcial en 180, como lo quieran ver, pero 180 pi. Ahí sí, para que tenga un poquito más de espacio. Ahí sí. Porque si no se estaban montando. Bien, entonces con esto ustedes podrían completar la tabla que teníamos un poco más arriba. Bien, que era esta de acá, donde nos faltaría entonces el valor de 30, que debería quedar pi sextos. 3 pi les debería dar 540 y menos 4 pi quintos deberían ser 36 por 4, menos 144 grados. Bien. Así que ahí ustedes podrían corroborar justamente si esos son los valores que encontraron y si estaban bien o no. Ok, entonces pongamos esto en práctica. Voy a bajar nuevamente para poner esto aquí, para resolver un ejercicio que estaba acá en el libro de clases. Y para esto les voy a pedir ayuda nuevamente a ustedes. Vamos a ir a la página, no me acuerdo cuánto era. No me falla ahora. 120.
ni cerca. $140 abajo. Ya. Casi. Excelente. 150, le sabía que era un número más o menos cerrado. No, 149. Eso. Bien. Entonces, aquí le voy a pedir a la profe Claudia que me ayude nuevamente aleatorizando el sistema. Bien. Entonces, profe Claudia, si es que puede elegir a alguien en particular para resolver esto o un número y yo determino quién es esa persona en base a la lista de participantes. Yo voy a contar 8 hacia abajo. Ah, ya, súper. Súper. 1, 2, 3, 4. Javier Martínez. Ya. Javier, súper. Puedes participar por medio del micrófono o por medio del chat. Ok, profe. Ya, bien. Entonces, Javier, me gustaría que leyeras el enunciado de este problema y nos ayudaras con algunas de las respuestas. Jack es un pirata y ha encontrado el mapa del tesoro de Sir Francis Drake. Sin embargo, tiene un problema. Después de escapar de Kai Kai Bilú, el timón de su barco ha sufrido un desperfecto y solo puede girarlo entre 0 y 90 grados. ¿Desde dónde se encuentra su mano? Ojo que lo último no es una pregunta, sino que es una indicación desde dónde se encuentra su mano. Bien, entonces, en base a eso tenemos que responder las siguientes preguntas. Bien, la primera dice, ¿entre cuántos radianes puede moverse el timón? Bien, Javier, entonces, ¿cómo responderías tú a esa pregunta? Calculando, tendría que calcular los radianes primero. ¿Los radianes de De, qué cosa? ¿cómo se llama? De lo que puede girar, que es de 0 a 90. Ya, muy bien, entonces, ¿podrías explicarnos cómo harías ese cálculo y cuál es la respuesta que obtienes? Eh, no muy bien, sinceramente. Ya, ¿por qué? ¿Porque no lo entiendes o porque no puedes explicarlo? De los radianes como que me complican un poco. Ya, bien, no te preocupes, tenemos la oportunidad de repasarlo aquí nuevamente. Radian es, como les dije, una manera alternativa de ver cuál es o de medir ángulos y la transformación entre grados hexagesimales y radianes es una transformación lineal. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes tienen que multiplicar solamente el valor en grados y eso es todo lo que hay que hacer, no tienen que sumarle alguna otra cantidad ni nada de eso. Bien, entonces derechamente multiplicar. Entonces, como dice acá, cuando queremos pasar de grados a radianes, se tiene que multiplicar la cantidad en grados por pi dividido en 180. Entonces, si ustedes le dicen 90 grados y nos preguntan entre cuántos radianes puede moverse el timón, entonces este 90 grados tenemos que multiplicar por pi y dividir por 180. Entonces, Javier, ¿podrías hacer eso? No entendí muy bien, pero voy a intentarlo. Ya, bien. Siempre recuerden que, por favor, cuando ustedes no entiendan muy bien algo o derechamente no entiendan, pueden aprovechar de preguntar por medio del chat, pueden levantar la mano, etc. Bien. Entonces, aquí por ejemplo llega una respuesta correcta, muy bien. Tamara Krautwurst manda la respuesta correcta, que no la vamos a revelar de momento, vamos a esperar que su compañero Javier haga el cálculo. Muy bien, Camila Olivares también tiene la respuesta correcta.
Ustedes también pueden pensar esto, no necesariamente haciendo los cálculos explícitamente, sino que encontrando cuáles son las regularidades que hay detrás. Por ejemplo, la equivalencia que establecimos acá es que 180 grados son pi radianes. Entonces, 90 grados, que es la mitad de 180, ¿cuántos radianes van a ser? Ya estoy listo, profe. Me costó un Ya, poco. bien. ¿Cuánto es, Javier? Pi partido en dos. Muy bien, es pi medios, efectivamente. Por cualquiera de los dos métodos que les describía, que ambos les iban a llevar a la misma respuesta. ¿Ok? Si es que ustedes multiplican 90 por pi dividido en 180, el 90 y el 180 se van a simplificar y va a quedar un medio, y un medio por pi también lo pueden escribir como pi medios, sin problema. Sí, profe, Y profe. la otra O manera sea, es momento, y la otra manera es siendo la vía lógica, entre comillas, sin hacer el cálculo explícito, diciendo que perdón, el 90 grados, dado que es la mitad de 180, tiene que tener la mitad de los radianes, porque como les había dicho, es una proporcionalidad directa. Bien, justo me quedé pegado, dice la profe Claudia. Ya, sí. Lo que estaba explicando entonces es que para pasar de 90 grados a radianes se multiplica por pi dividido en 180 y el 90 y el 180 se simplifican y queda un medio. Esa es entonces la otra explicación. Entonces, ¿entre cuántos radianes puede moverse el timón? Puede moverse entre 0 radianes, ya que 0 grados son 0 radianes, y 90 grados, que son pi medios radianes. Bien, eso entonces, muy bien, Javier. Entonces ahora, Javier, tú tienes la oportunidad, el poder, el privilegio, como quieras decirle, de escoger a alguien más para comenzar a resolver la B. Puedes mandarme un nombre en el chat o puedes mandarme un número si es que quieres en el chat. Yo después aquí le daré la palabra a esa persona. Cristian. Bien, Cristian Toledo está, no está. Así que no podemos darle la palabra a Cristian. Esa parte le va a servir a Javier de sacarle de la zona de confort para no escoger siempre a las mismas personas. Ya, Javier dice el número 16, así que si yo cuento 16 hacia abajo, serían 3, 9, 6, 9, 12, 15, 16. Ya, súper. Tamara. Entonces Tamara nos va a ayudar a responder la siguiente pregunta. Tamara, puedes manifestarte por medio del chat o si prefieres yo te puedo activar el micrófono. Voy a leer yo la pregunta y tú vas a dar la respuesta. La pregunta dice, para moverse 180 grados o 270 grados, ¿cuántas veces se debe girar el timón en 90 grados y a cuántos radianes corresponden dichos ángulos? Vamos a esperar que su compañero entonces se manifieste y demos su respuesta. Ya, muy bien. Entonces aquí su compañero dice 2 o 3 veces. ¿Por qué ocurre eso, Tamara? Si no lo puedes explicar, por favor, en el chat y yo leo tu respuesta. Pero ustedes pueden hacerse una idea ya de por qué justamente esas 2 o 3 veces. Muy bien, porque 180 grados es 2 veces 90 grados. Justamente se pregunta aquí cuántas veces debe girar el timón en 90 grados, entonces 90 por 2 es 180, o sea, 2 veces, y 270 grados es 3 veces 90 grados. Así que ¿cuántas veces debe girar el timón en 90 grados? 2 veces para 180 grados o 3 veces para 270. ¿Bien? ¿Y a cuántos radianes equivalen dichos ángulos? Dado que, bueno, ya tenemos la equivalencia para el 180 grados, así que eso ustedes pueden terminarlo directamente. Mientras que para 270 grados ustedes podrían pensar, dado que es 3 veces 90 grados, y ya tenemos la equivalencia a 90 grados a radianes, entonces multiplicamos eso por 3. Y el resultado entonces sería, veamos si es que su compañera nos lo da.
pi radianes son 180 grados, muy bien, y 3 pi radianes van a ser 270 grados, exactamente. 3 pi medios radianes, perdón, me faltó decir el medio. Justamente porque 90 grados son pi medios radianes, y entonces, ya, súper. Excelente, muy bien, la profe Claudia también tiene la respuesta correcta que me había mandado. Bien, entonces Tamara, tú tienes ahora la oportunidad de elegir a alguien para que responda la pregunta C. Bien, puedes nombrar a alguien o puedes decirme un número y yo contaré desde mi posición. También podríamos tirarlos al azar. Tenemos algunas páginas que nos permiten hacer aleatorización. Número 7. 5, 6, 7. Fabiana, excelente. Fabiana, te puedes manifestar por medio de chat o si prefieres por medio del micrófono puedo activarlo. Antes de eso veamos qué es lo que tiene que decir su compañero Simón porque tiene una pregunta. Ya, por chat, excelente. ¿Cuáles eran los radianes en la B? En la B eran pi radianes los 180 grados y 3 medios pi radianes el 270 grados. O 3 pi partido en 2, como prefieran. Ya. Fabián escogió el chat. Entonces la pregunta dice, su contraalmirante, uno de los rangos que existen en estas áreas, le sugiere girar en 2 pi radianes el timón. ¿Cuál es la posición final del timón y a cuántos grados sexagesimales es equivalente? Si nos podrías, por favor, Fabiana, responder esas preguntas e indicar cuál es la respuesta, perdón, cuál es tu procedimiento. Ya, excelente. Entonces Fabiana responde que haría donde mismo a la primera pregunta, cuál es la posición final que haría donde mismo, y a cuántos grados sexagesimales es equivalente a 360 grados. Excelente. ¿Por qué son 360 grados? Porque, nuevamente, si pi radianes son 180 grados, entonces 2 pi radianes, el doble de los radianes va a ser el doble de los ángulos. Así que va a ser 2 por 180, que son 360 grados. Entonces, esa es la posición del final del timón, perdón, eso es a cuántos grados sexagesimales equivalente a 360 grados. Y recuerden que 360 grados es una vuelta completa, así que el timón queda donde mismo. Bien, eso también ustedes lo pueden entender, si es que quieren hacerlo de esa manera, pensando que 2 pi radianes es una vuelta, porque 2 pi radianes son 360 grados y 360 grados es una vuelta completa. Bien, sabiendo eso, entonces, ¿a cuántas vueltas de timón equivalen 12 pi radianes? Bien, aquí falta la unidad de medida. Eso no es una pregunta exclusiva para Fabiana, es una pregunta para ustedes. Si es que creen tener la respuesta correcta, pueden mandarla en el chat, idealmente en mensaje directo a mí para no arruinarle la diversión a los demás. Excelente. Fabián y Camila que mandan mensaje, o sea, la respuesta por privado, tienen razón. También muy bien, Javier. Vamos a esperar un par de respuestas más y después la vamos a revelar. Recuerden entonces que estamos respondiendo esto. ¿A cuántas vueltas de timón equivale 12 pi? Tamara lo convierte a grados, efectivamente son 2160 grados, que es correcto, pero no es justamente lo que nos preguntan. Nos preguntan a cuántas vueltas de timón equivalen 12 pi. Y ya hablamos que 360 grados es una vuelta y el equivalente en radianes es 2 pi radianes. Entonces ahí tendríamos que pensar a cuántas vueltas de timón equivalen. Aquí nuevamente podemos pensar que si 2 pi radianes es una vuelta completa, 2 vueltas van a ser 4 pi, 3 vueltas van a ser 6 pi, y así sucesivamente hasta llegar a los 12 pi radianes, que serían 6 vueltas. Muy bien, Tomás Mardones, Javier Martínez y las otras personas que respondieron correctamente. Bien, dado que una vuelta son 2 pi, 12 pi van a ser 6 vueltas, porque 2 por 6 es 12. Bien, entonces en este ejercicio tenemos la oportunidad de ejercitar justamente lo que habíamos visto previamente, que era el traspasar entre grados sexagesimales a radianes y ver ahora, aprovechando una cosa más, de cuántas vueltas son. Simón Muñoz nos dice, no entendí. ¿Cómo? Dado que 2 pi radianes son 360 grados, 2 pi radianes es una vuelta completa.
Entonces 12 pi radianes va a ser 6 veces eso, o sea, 6 vueltas completas. Ya, bien. Entonces ahora vamos a ver algunos de los valores que tienen preestablecidos, si es que quieren decirlo de esa manera, las funciones, algunas de las funciones trigonométricas. Bien, estos son algunos de los valores nomás, hay muchos otros que pueden establecer. Bien, pero se pueden establecer varios por semejanza de triángulos. Bien, entonces aquí la pregunta dice, observa la siguiente tabla de valores. Aquí hay una tabla donde en las distintas columnas tenemos distintos valores de un ángulo alfa, que van desde menos pi medios a pi medios, pasando por menos pi medios, menos pi tercios, 0, pi tercios y pi medios. Esto está en la página 149 del libro, ya estamos en la 150, ¿bien? Esta ya es la página 150. Esto ya lo habíamos establecido, está también en nuestros apuntes. Entonces, aquí tenemos algunos valores para estos ángulos en radianes, estos son ángulos en radianes, los valores del seno y el coseno del ángulo, que habíamos dicho que eran estas relaciones trigonométricas que son cateto opuesto dividido en hipotenusa y cateto adyacente dividido en hipotenusa. Bien, entonces, aquí tenemos un ejemplo para el ángulo de pi tercios, que nos dicen que y esto está inscrito, entre comillas, dentro de la circunferencia unitaria, que es esta circunferencia de radio 1, y entonces, en esta circunferencia levantamos, entre comillas, el radio de la circunferencia hasta que llegue a un ángulo de pi tercios, que es equivalente a 60 grados, recuerden, pero me gustaría que se acostumbraran a hablar en el idioma de los grados radianes. O sea, pensar en pi tercios, ok. No piensen necesariamente en el equivalente a 60 grados, sino que solamente se quedan con la idea de pi tercios. Entonces, estos son unos valores que ustedes no tienen necesariamente que calcular, porque por algo se los están dando. Bien, este valor es un valor preestablecido, entre comillas, y ustedes podrían usarlo sin necesidad de justificarlo más allá de lo vi en la tabla. ¿Okay? Entonces, para pi tercios, el seno de ese ángulo es raíz de 3 dividido en 2, y el coseno de ese ángulo es 1/2. ¿Qué quiere decir eso? Recuerden que estamos trabajando en la circunferencia unitaria, por lo tanto, este triángulo de acá, formado por este punto y este punto, tiene hipotenusa igual 1, porque recuerden que tiene un ángulo recto en este punto de acá, dado que los ejes coordenados, el eje X y el eje Y, forman un ángulo de 90 grados. O sea, estos son 90 grados acá. Así que este triángulo es un triángulo rectángulo. Por lo tanto, este ángulo acá, que es pi tercio, tiene hipotenusa, este triángulo tiene hipotenusa 1, y desde este punto, desde este ángulo, el cateto opuesto, que es el que está acá, tiene, por lo que habíamos establecido aquí previamente, una medida de raíz de 3 partida en 2, y el cateto adyacente acá tiene una medida de 1/2. Lo que hace que este punto de acá tenga coordenada x igual a 1/2, porque recuerden que la coordenada x es el punto del que nos vamos, es la medida de cuánto nos movemos desde el punto horizontalmente, o sea, sobre el eje x para llegar a este punto, y para llegar a este punto nos movimos 1/2, y la coordenada y nos dice cuánto nos tenemos que mover verticalmente, o sea, hacia arriba. En este caso nos tenemos que mover hacia arriba raíz de 3 partido en 2. Esto quiere decir que el punto P, x, y, que sería este que está acá, tiene su coordenada x entonces en 1/2 y su coordenada y en raíz de 3 dividido en 2. Y pasaría entonces algo muy similar con otros ángulos, como por ejemplo los que están acá, menos pi medios, que estaría por acá abajo, menos pi tercios, que sería el reflejo de este ángulo con respecto al eje x, porque recuerden que los ángulos, y aquí voy a volver un poquito hacia arriba, se pueden medir positivos en el sentido opuesto a las manecillas del reloj, o negativos en el sentido de las manecillas del reloj, o a favor de las manecillas del reloj. Bien, entonces,
En este caso, vamos a usar los valores de la tabla y usar un poquito de semejanza de triángulos. Y aquí estoy pensando cómo lo vamos a hacer. Yo prefiero dejar esto más en profundidad para la próxima clase porque tengo que buscar una buena herramienta para mostrarles esto. Porque se pide determinar los valores de X para otros ángulos que están acá, que pueden calcularse sin duda. No sería muy directo, entre comillas, pero les puedo dejar planteado a ustedes el desafío porque si este ángulo mide pi tercios y todo este ángulo de acá mide pi medios, que es el equivalente a 90 grados, ¿cuánto tiene que medir este de acá? Y ahora justamente vamos a hacer algunos ejercicios de esto. Bien, esperemos a ver qué es lo que tiene que decir su compañero Simón Muñoz, que tiene una pregunta. ¿Cómo podríamos hacer esto? ¿Cómo podríamos hacer qué cosa? Por favor, sean específicos con lo que preguntan. Sacar los ángulos. Los ángulos ya están sacados. Los que te piden son los valores de X. Ya, vamos a ir entonces a nuestro libro de matemática, o sea, a nuestros apuntes de matemática, y lo que vamos a hacer ahora es ejercicios. Se puede hacer con teorema de Pitágoras, dice Tomás Mardones, se puede usar para algunos, no para todos. Bien, ejercicios de suma y resta de ángulos. Bien, que estos son ejercicios de suma y resta de fracciones, pero nunca están de más. Yo sé que hay una buena parte del curso que le tiene miedo a las fracciones por algún motivo. Las evita o no sabe trabajar muy bien con ellas, así que lo vamos a ejercitar. Bien. Entonces, ejercicio de suma y resta de ángulos, calcule las siguientes sumas y restas. Entonces, el primero va a ser este de acá. El segundo va a ser este de acá. Y el tercero va a ser este de acá. Bien, que es algo que no nos vamos a encontrar mucho en la materia, pero que es bueno que aprovechen de ejercitar porque se necesita para resolver este ejercicio. Bien. Entonces, ¿quién fue la última persona en que participó? Fabiana. Ya, Fabiana, entonces tú puedes decirme un número que sea entre 1 y 17 o elegir una persona para que comience a resolver estos ejercicios. Ya, número 17, entonces. Tomás Mardones, es la última persona que tengo acá. Tomás Mardones, tú puedes entonces, si es que quieres participar por medio del chat o por medio de micrófono, tú deberías poder activar tu micrófono en este momento. Profe. Ya, Hola. excelente. Hola. Entonces, me gustaría que me dijeras cómo es que te intentaría resolver el primer ejercicio de los que está acá. Esta resta que dice pi menos 2 pi tercios. Yo- se supone que se despeja una incógnita en específico, profe. No, aquí no hay ninguna incógnita. Tienes que resolver cuánto es esa resta. Yo, por ejemplo, igualaría denominadores. Ya, muy bien. Entonces vamos a comenzar a escribir lo que dice su compañero. Igualar denominadores. ¿Cuál es el denominador que tienes que igualar? Por ejemplo, pi partido en 1, multiplicar el numerador del denominador por 3. Excelente. Entonces eso nos quedaría de la siguiente manera.
Y ahora va a aparecer el cambio. Muy bien, entonces este pi, que es pi partido en 1, porque cualquier número que está solito, sin fracción, se puede expresar como partido en 1, lo amplificamos por 3 y nos quedaría 3pi partido en 3. Y ahora que están los dos denominadores iguales, ¿qué podemos hacer? Restarlo, quedaría pi partido en 3. Muy bien, entonces como son 3pi partido en 3 menos 2pi partido en 3, que aquí voy a anotar el paso que, entre comillas, le faltó a su compañero, pero está súper bien que se lo salte si él tiene la habilidad, que sería juntar esto dentro de un mismo denominador, o sea, dejarlos juntos con el denominador 3, y hacemos la resta de arriba, 3pi menos 2pi, nos quedaría entonces solamente pi dividido en 3. Excelente, súper, muchas gracias Tomás. Ya, bien, entonces, eso entonces nos permite hacer este cálculo de ángulos que es necesario entonces para resolver el primer este ejercicio, porque por ejemplo es que nos dan aquí pi tercios y todo este ángulo mide pi medios. ¿Cuánto mide este ángulo chiquitito de acá? Esto es algo que de todas maneras ustedes, si es que así lo prefieren, pero no se los recomiendo, pueden resolver pasando todos los ángulos de radianes a grados sexagesimales y haciendo el cálculo y después devolviéndolo. Aquí, perdón, me equivoqué, esto debería ser 3 pi cuarto, perdón. Y pueden comprobar que efectivamente ustedes van a llegar a los mismos valores, pero es una vuelta demasiado larga que no les recomiendo, ¿ok? Si es que tienen ganas de ejercitar un poquito fuera del horario de clases, pueden probar entonces resolviendo estos dos ejercicios que quedan acá y encontrando cuáles son los valores de esta resta y esta suma, de las dos maneras, incluso si es que así lo quieren, pasando ambos a grados sexagesimales y después devolviendo y comprobando que efectivamente ustedes encuentran lo mismo, ¿ok? Perdón, bien jóvenes, entonces eso termina nuestros encuentros por esta semana. De todas maneras, si es que tienen alguna duda, quieren hablar de, como yo les digo siempre, de ciencias naturales, matemática o la vida en general, podemos hacerlo por alguno de los otros canales que tenemos para conversar. Cuídense mucho, que estén muy bien, aprovechen el resto de su día y nos vemos la próxima semana. Chaito.